Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en colaboración con Rankia. La verdad es que ya llevamos varios años colaborando con Rankia y organizando este tipo de masterclass un poco para acercar los mercados financieros, pues al público en general y, aportar un poco de luz y fomentar la cultura bursátil y financiera en la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a hablar de planificación financiera, ¿vale? Como clave en una cartera de inversiones. Yo soy Leonor Vargas, soy la directora financiera de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y la coordinadora académica del Máster Bursátil y Financiero, ¿vale? Del que empezará la promoción este año, el 17 de octubre. Hoy vamos a hablar tanto de especialización como clave en tu formación, como de planificación financiera, ¿vale? Que también es un punto clave en la gestión de carteras. Simplemente comentaros dos notas fundamentales de por qué tenemos que utilizar la especialización como clave dentro de nuestra formación, ¿vale? La especialización al final se convierte en una palanca que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos profesionales. Es importante que cuando nosotros nos planteemos nuestra carrera profesional con un objetivo final, pues orientemos nuestra formación a una especialización concreta, ¿vale? Que esa especialización luego a lo largo del tiempo puede cambiar en un momento dado, pero inicialmente debemos fijarla en función de los objetivos que queremos conseguir, ¿vale? Y aquí entra en papel nuestro máster bursátil y financiero, ¿vale? El que llevamos organizando en la Fundación de Estudios Bursátiles durante más de 30 años. ¿Y por qué? ¿Por qué este máster os va a aportar ese punto diferenciador a la hora de poder conseguir vuestros objetivos en el largo plazo? Pues por dos razones fundamentales. Por una, porque nos va a ofrecer esa especialización, ¿vale? Que tanto necesitamos para conseguir nuestra carrera profesional. Y en este caso estamos hablando de una especialización en bolsa, en mercados financieros, tanto nacionales como internacionales, y en finanzas corporativas, ¿vale? Veremos luego que este máster tiene diferentes perfiles a los que podemos optar, pero siempre vamos a estar muy especializados y muy focalizados. Es una manera de poder entrar en el mercado laboral, ¿vale? Con un punto de referencia. Y luego, otro factor importantísimo que yo creo que todo el mundo tiene en cuenta a la hora de elegir un máster es el tema de la empleabilidad. Es decir, yo cuando acabe este máster voy a poder conseguir un puesto de trabajo en función de lo que he estudiado y con las características que a mí me gustaría para poder labrarme un futuro profesional, ¿vale? Pues en este caso yo os puedo decir que la empleabilidad y el nivel, el ratio de alumnos que consiguen insertarse en el mercado laboral en esta media de unos 30 años es del 85%. Os puedo decir que ha habido años y promociones que han conseguido prácticamente el 99% y luego ha habido otros años y otras promociones que han conseguido el 70, 75%. Pero sí que es cierto que al final han conseguido posicionarse dentro del sector financiero, ¿vale? Que no es nada fácil, y dentro de un montón de elenco y portfolio de perfiles profesionales que ahora vamos a comentar, ¿vale? A lo largo de hoy. Luego tendremos la oportunidad de ver el tema de la planificación financiera, que al final también va a ser clave dentro del máster y dentro de nuestra propia carrera profesional. ¿Por qué deberíamos también elegir nuestro máster y no elegir otros que hay un montón en el mercado y también de muy buena calidad? Pues mirad, nuestro máster lo llevamos impartiendo más de 30 años, es único en la Comunidad Valenciana, especializado en mercados financieros y en finanzas corporativas, que nació de la mano de los profesionales del sector que necesitaban especializar a su propio equipo y conseguir más profesionales que estuvieran aquí ubicados y que un poco desarrollaran su trabajo en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y no se fueran todos a Madrid o a Barcelona o a otros países europeos. Y entonces, al final, eso hizo que se creara un máster de calidad y con un enfoque eminentemente práctico, ¿vale? Todos los profesores que van a impartir las clases y los módulos y tanto los seminarios profesionales que lo van a completar son gente del sector, profesionales, pues como José Antonio, que impartirá la charla hoy, que está trabajando en las trincheras, en el día a día de los mercados financieros. Tenemos también una colaboración especial, ¿vale? Con la Universidad CEU. El máster bursátil y financiero, desde hace más de 10 años, es un máster propio en colaboración con la universidad, ¿vale? Entonces, a esos efectos, pues ellos también nos van a aportar ese valor añadido, poder asistir también a actividades que tienen ellos, aportarnos determinadas actividades que nos van siempre a complementar y poder compartir pues ese día a día también con alumnos universitarios. Luego, en networking, nuestro máster te va a dar la posibilidad de poder relacionarte con el sector financiero a todos los niveles.
a niveles de finanzas corporativas, a niveles de empresas de servicios de inversión, a niveles de banca privada, a niveles de entidades financieras, a niveles de capital riesgo, de titulizaciones, a niveles de despachos profesionales y de empresas, ¿vale? Que eso también es importante. Cuando nosotros estamos hablando del mercado financiero, no estamos hablando solo de lo que es estrictamente empresas de servicios de inversión o bolsa, sino estamos hablando de un ecosistema financiero, ¿vale? De una serie de stakeholders que van a participar en todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, al final, a través de nuestro máster, de las clases, de las jornadas a las que deberíais asistir durante este curso académico, bueno, pues vais a conseguir relacionaros no solo con otros alumnos que ya están posicionados dentro del sector financiero y que os van a contar su experiencia tanto en las aulas como fuera, incluso luego siempre surgen colaboraciones externas, sino como con esos profesionales. También organizamos jornadas a nivel internacional, ¿vale? Y a nivel nacional, donde vienen gestoras de fondos, tanto nacionales como internacionales, que te van a dar también esa visión que tú necesitas para poder ejercer la profesión. Luego, por supuesto, está el tema de las prácticas y la bolsa de trabajo. Las prácticas serán obligatorias a lo largo de este máster, estarán siempre orientadas como un proceso de selección y a través de los principales colaboradores y socios de la fundación, que son todo empresas del sector financiero, y luego también la bolsa de trabajo, que está siempre activa en nuestra fundación. Sí que es muy importante pertenecer a nuestro colectivo, seguir participando en nuestras actividades, seguir viniendo y tener relación pues con el equipo y con tus compañeros, ¿vale? Para poder fomentar mucho más ese networking. Y al final, esas prácticas o ese puesto de trabajo siempre va a ir enfocado al objetivo que nosotros tengamos de especialización, ¿vale? Os he puesto aquí, por ejemplo, algunos perfiles de puestos de trabajo a los que podemos acceder cursando nuestro máster especializado, pues, por ejemplo, a todo tipo de empresas de servicios de inversión, ¿vale? Tanto agencias como sociedades de valores, como gestoras de carteras o como EAFIS, por ejemplo, y ahí en determinados puestos, no solo en la parte de operativa, sino en la parte de back office, en la parte de atención al cliente, en la parte de gestión de carteras, ¿vale? Ahí tenemos un portfolio súper amplio. Luego también el tema de analista financiero, ¿vale? Directamente, nuestro máster te capacita para poder hacer análisis financiero a todos los niveles, tanto de entidades como de empresas como de sectores. Luego también el tema del asesoramiento financiero, un punto diferenciador de nuestro máster respecto a los demás es que con su contenido te va a preparar para poder acceder a la certificación profesional de EFPA España, ¿vale? A la de asesor financiero europeo, a la de European Financial Advisor, ¿vale? Que es totalmente necesaria para poder ejercer la profesión hoy por hoy en España y que si ya accedes incluso de prácticas a cualquier entidad, muchas veces a nosotros nos piden directamente que la gente tenga la certificación. Entonces, una vez acabas el máster, yo recomiendo a todo el mundo que se presente esa certificación porque es una oportunidad de poder aprovechar todo el año para poder sacarte, aparte del título del máster bursátil, la certificación profesional que la vas a tener para ti para siempre, que es una certificación independiente y que la puedes ejercer en los países europeos que forman parte de EFPA España. Luego también, por ejemplo, tenemos director de banca privada, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de nuestro ponente de hoy, de José Antonio, que es director de banca privada en Ibercaja y que tiene más de 10 años de experiencia. Es una persona que siempre se ha dedicado también pues al sector financiero y a los mercados financieros y es un excelente profesional. Luego os hablaré un poquito más de él antes de hacer su ponencia. También puede ser gestor de carteras, puede ser director financiero de una empresa. Aquí cuando hablamos de dirección financiera, hablamos de contenido de nuestro máster de finanzas corporativas, de dirección financiera a nivel estratégico, a nivel de yo voy a participar en las decisiones estratégicas de la empresa y voy a ser el adjunto al director general participando en cualquier decisión en el Consejo de Administración o de los planes estratégicos que se fijen, ¿vale? Desde el Consejo. Luego también puedo acceder a gestor de riesgos, ¿vale? Gestor de riesgos para hacer mapas de riesgos, ya sean de pymes, ya sean de entidades financieras, ¿vale? O ya sean de cumplimientos normativos en entidades de empresas de servicios de inversión. También puedo ser experto en operaciones corporativas. Aquí estamos hablando de poder asesorar o poder realizar operaciones de fusión de adquisiciones, de ampliaciones, de escisiones, de compraventa de empresas, ¿vale? A todos los niveles. Veremos también una parte importante de valoración de empresas y de reestructuraciones dentro del máster. Y luego también puedes acceder tanto a ser, por ejemplo, protector del inversor en una empresa cotizada, ¿vale? Sabéis que las cotizadas pues tienen que tener un departamento de atención pues, al cliente, ¿vale? Donde hay un responsable siempre
que no solo está en contacto directamente con los accionistas, sino también está en contacto directo pues, con las entidades reguladoras, en este caso con la CNMV, para poder facilitar toda la información requerida por una empresa cotizada. Y luego también pues, se puede acceder, por ejemplo, a organismos supervisores, organismos oficiales a través de oposiciones o a través de plazas que muchas veces surgen, que simplemente tienes que prepararte un temario que en el 90% de los casos coincide con los contenidos del máster y puedes acceder pues, a la CNMV o a ESMA, que sabéis que es el organismo que supervisa los mercados en Europa, ¿vale? Etcétera. O sea que tenemos un montón de opciones de perfiles. Sí que es importante también, y os vamos a querer transmitir a través del máster, no solo los contenidos, que los tenéis la mayoría en la web de la Fundación, que la podéis visitar, además de todas las actividades que tenemos, sino también aquellos valores y cualidades que un candidato, que un buen gestor de carteras o que un buen profesional del sector financiero, ¿vale? Debería tener. Y aquí os he puesto pues algunas, ¿vale? Pero podríamos estar en una clase, bueno, pues hablando de mucho más. Aparte de tener los conocimientos técnicos y la preparación adecuada, debemos tener también visión estratégica, ser proactivos, tenemos que ser capaces de adaptarnos al cambio. Bueno, sabéis que en los últimos años hemos vivido circunstancias inéditas que no tienen precedentes, tanto el tema de la pandemia como el tema de la crisis que tenemos ahora energética, por el tema de los conflictos bélicos, ¿vale? Entonces, pueden surgir un montón de variables que sean inesperadas, ¿vale? Que tengan que adaptarse rápidamente a las circunstancias, ¿vale? Entonces, ahí un buen profesional es el que es capaz de adaptarse rápidamente, con perfil multidisciplinar, ¿vale? Tenemos un poco que tener una visión global de todo, ¿vale? De la empresa y ser capaces de poder gestionar a la vez determinadas habilidades. La capacidad analítica y la orientación al resultado, ¿vale? Es fundamental en cualquier entidad. Y luego habilidades y competencias digitales. Bueno, la pandemia también sabéis que ha obligado en algunos casos a agilizar muchísimo el tema de la digitalización, ¿vale? Tanto en las empresas industriales o en las pymes como en el propio sector financiero, ¿vale? Que muchas veces no está tan avanzado como se pensaba. Algunas de las empresas que colaboran en nuestras prácticas, bueno, pues por ejemplo tenemos empresas grandes, pues como Ernesto, donde tienen departamentos financieros muy desarrollados, donde hacen coberturas en temas de derivados, ¿vale? Para cubrirse en este caso, pues por ejemplo, de precios del petróleo, de la energía o de divisas. Tenemos también empresas o grupos que se dedican a inversiones, tanto nacionales como internacionales, como Libertas. Tenemos entidades financieras de todos los tipos, donde tenemos banca privada, gestión de riesgos en mercados de capitales, como pueden ser Caixa Ontinyent, como puede ser Caixa Popular, como puede ser Ibercaja, ¿vale? Que tiene un departamento de banca privada muy potente, de hecho tiene un gran equipo aquí en Valencia. Luego, por ejemplo, tenemos a empresas de servicios de inversión como Renta 4, como GVC Gaesco o como Tresis. Luego también tenemos pues, entidades, por ejemplo, Deloitte, que tiene un departamento aquí en Valencia y está desarrollando bastante potente de Financial Advisor, ¿vale? Y también tenemos contacto a lo mejor con otras editoras. Tenemos una gestora de patrimonios que también es una EAFI, que es ética, ¿vale? Con la que colaboramos también en prácticas. Y tenemos a lo mejor empresas más innovadoras y tecnológicas, más fintech que podríamos llamar ahora, como Insomnia, que realiza proyectos de todo tipo muy orientados a la parte financiera, como Finametrics, que se ha integrado dentro de Allfund, que es la mayor plataforma de suministro de fondos de inversión, ¿vale? Para las entidades de empresas de inversión a nivel mundial, ¿vale? Entonces, como veréis, tenemos un poco representados empresas de todos esos perfiles a los que el máster puede acceder, ¿vale? Y un poco la idea sería que cada uno de nuestros alumnos, bueno, pues nos muestren sus preferencias y en función de eso, pues la Fundación intenta siempre recolocar o colocar a los alumnos en función de sus preferencias. Siempre acordaros que hay un proceso de selección previo, ¿vale? Donde la empresa siempre busca los perfiles más idóneos para que luego los alumnos en un momento dado, ¿vale? Pues puedan optar a poder quedarse en esa empresa. El máster, como os he dicho, es presencial porque presencial consideramos que es una característica y es una razón de ser de este máster porque genera ese networking y esa relación tan estrecha con los profesionales del sector y con el grupo de alumnos, ¿vale? Muchas veces hay colaboraciones entre los propios alumnos. Empezará el 17 de octubre, dura un año, más o menos acabará la primera semana de junio para poder luego tener un par de semanas para prepararse la certificación profesional, ¿vale? Que será en el primer viernes más o menos de julio,
¿vale? Luego el horario será lunes, martes y miércoles de 4:30 a 8:30, ¿vale? Es obligatorio asistir a clases, se recomienda participar, hacer grupo, ¿vale? Porque eso también va a generar un valor añadido. Se hace aquí en la ciudad de Valencia, ¿vale? Y el precio son 8.100 euros. Toda la información la tenéis en la página web de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, ¿vale? Y también tenéis, a través de Rankia, por ejemplo, también tenemos una colaboración con ellos que os pueden informar también de lo que necesitéis. El objetivo principal es esa especialización de la que hemos hecho gala, ¿vale? Y luego siempre acordaros que es una metodología muy práctica. Los módulos, bueno, pues los hemos un poco comentado en función de los perfiles. Sí que destacamos también el tema de finanzas sostenibles, ¿vale? Las finanzas sostenibles han venido para quedarse. La Agenda 2030 es de obligatorio cumplimiento, tanto para las pymes como los empleados de servicios de inversión. Esa parte de finanzas sostenibles y de sostenibilidad se va a convertir en una pieza. De hecho, hay una certificación que complementa la de EFA para abordar este tipo de temas, ¿vale? Que también a través del máster podemos acceder a ella. Y luego, bueno, pues tenemos también temas de seguros, de planes de pensiones, ¿vale? Todo lo que complemente un poco los mercados. Aquí os he puesto quién va a ser el equipo docente. Yo coordino con Maribel Brun, que es la persona, la coordinadora académica que está impuesta desde el CEU, ¿vale? Desde la Universidad CEU. Ambas coordinamos el programa, ¿vale? Os damos soporte y ella también no ha podido estar hoy con nosotros, pero bueno, está también a vuestra disposición para dudas, para ayudas, para cualquier tema. Y bueno, pues dentro del cuadro docente, como hemos dicho, pues tenemos profesionales de primer nivel, gente que está en los mercados financieros de todas las entidades con las que colaboramos, ¿vale? Y bueno, yo creo que también en la página web podéis ver con detalle cada una de las personas que colaboran con nosotros. Comentaros que el máster, bueno, un poco los requisitos, ¿vale? ¿Cómo puedo acceder al máster? Bueno, yo os recomiendo que si alguien tiene alguna duda, podemos establecer una entrevista online sin ningún tipo de compromiso para que me preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Sobre los contenidos, sobre la orientación, sobre cómo podéis acceder. Simplemente hay una entrevista y una prueba de conocimientos para acceder, ¿vale? Los alumnos normalmente están licenciados o graduados. Ahí tenemos perfiles diferentes, viene mucha gente de ADE, mucha gente de Derecho, mucha gente de la doble, mucha gente de Económicas, incluso hemos tenido de otras carreras como de Ingenierías o de Arquitectura. Al final, los mercados financieros son un mundo apasionante y se puede acceder casi desde cualquier carrera profesional, ¿vale? También es verdad que la dedicación que hay que tener durante este año, bueno, pues es elevada porque hay que estudiar para poder superar los exámenes de cada uno de los módulos que iremos viendo a lo largo de estos meses. Habrá también casos prácticos que se presentarán individualmente o en grupo, ¿vale? Y es obligatorio también pues, asistir al 80% de las clases, más que nada porque eso es lo que te va a dar ese valor añadido. Y nada, simplemente para finalizar, comentaros que la especialización siempre tiene que ir orientada a la formación y al objetivo profesional que tengáis en el largo plazo y que al final es obligatoria y es necesaria por la Directiva Europea MiFID II, que también veremos a lo largo del máster. Y esa certificación profesional de asesor financiero europeo es totalmente imprescindible para poder acceder al entorno y al mercado en el que estamos ahora. ¿Vale? Yo sin más, cualquier duda, aquí tenéis algún testimonio de antiguos alumnos. Sé que mucha gente, bueno, pues a través de internet contacta con otros alumnos de la Fundación para preguntarles su experiencia. Y bueno, estamos a vuestra disposición en la Fundación de Estudios Bursátiles para cualquier duda que tengáis. Podéis contactarnos, seguirnos en redes sociales y ya os digo, sin ningún compromiso, una entrevista para poder solucionar cualquier tipo de duda. Yo sin más le voy a pasar la palabra a José Antonio. José Antonio Fernández Heredia va a ser nuestro ponente de hoy. José Antonio es director de banca privada en Ibercaja, como hemos dicho, tiene más de 10 años de experiencia, ¿vale? De estar ahí en las trincheras, ha vivido momentos difíciles, se ha tenido que adaptar a cambios complejos y ha tenido que estar con sus clientes día a día, ¿vale? Que también es una tarea ardua, porque al final un poco de psicólogo también tiene. Y bueno, es antiguo alumno de la Fundación de Estudios Bursátiles, profesor del máster también. Aquí un poco el círculo se cierra, nos encanta que antiguos alumnos luego puedan ser docentes dentro de nuestro equipo porque creo que aportan un valor añadido a este máster. Y además, bueno, pues es título EFA, también es asesor financiero europeo,
hizo también la certificación con nosotros hace ya un montón de años. Y bueno, él nos va a hablar de planificación financiera, ¿vale? Y de gestión de carteras. Yo recomiendo que luego tanto preguntas a José Antonio sobre su planificación como a mí del máster nos podéis hacer a través del chat y bueno, pues podemos entablar pues un pequeño diálogo entre todos. Muchísimas gracias, José, por estar aquí con nosotros y apoyarnos en esta andadura y nada, ya te dejo con los alumnos. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Leonor, por la presentación, ¿vale? Como decías, pues es un trabajo arduo, tiene momentos complicados, pero a la vez puedo decir que es un trabajo pues muy bonito, ¿vale? Muy satisfactorio, ¿vale? Lo primero, antes de empezar con la presentación, pues me gustaría agradeceros la posibilidad de participar tanto a la Fundación de Estudios Bursátiles como a Rankia en la jornada de hoy como ponente, así como también agradeceros pues esa continua labor que tenéis fomentando la educación financiera en nuestra querida Plaza Valenciana, ¿vale? Dicho esto, pues empezamos con la presentación. La presentación, pues bueno, ya habéis visto en la invitación, está titulada La planificación financiera clave en una cartera de inversiones. Estará dividida, a ver si puedo pasar para adelante. Ahora, estará dividida en 3 puntos. En primer lugar, pues hablaremos de lo que es el proceso de planificación en sí, ¿vale? Veremos también los pasos que hay que llevar a cabo para un adecuado proceso de planificación financiera. En segundo lugar, pues nos centraremos un poquito más en lo que son los mercados, en la volatilidad que vamos a experimentar y en qué podemos esperar de nuestra cartera de inversiones durante la vida de ese plan financiero. Y en tercer y último lugar, pues abriremos ronda de preguntas y podéis preguntar pues tanto de la presentación que voy a hacer a continuación como del máster, ¿vale? Estaremos después, Leonor y yo, encantados de responder las preguntas. Pues bueno, yo creo que lo primero sería definir qué es ese proceso de planificación financiera, ¿no? Que yo creo que es algo que todos más o menos sabemos qué es lo que es, pero a la vez no sabríamos definirlo con claridad, ¿no? Al final lo podríamos definir como aquel proceso, teniendo en cuenta la situación actual y las expectativas futuras, en el cual un individuo, una empresa, una organización, elabora un mapa, una hoja de ruta, en el cual pues, determina la manera óptima de administrar sus recursos financieros con la idea de conseguir pues, unas metas financieras, unos objetivos futuros, ¿vale? Ya preestablecidos. Como todo en la vida, ¿no? Como cualquier objetivo vital, y lo que es un objetivo financiero no es distinto, no es ajeno, si tenemos un plan elaborado, pues vamos a tener muchísimas más posibilidades de conseguir ese objetivo, ¿vale? De poder cumplirlo. De hecho, con una adecuada planificación financiera, vamos a poder optar a unos objetivos financieros mucho más ambiciosos de lo que nos creemos, ¿vale? Por contra, si no contamos con una planificación financiera adecuada o una nula planificación financiera, que muchas veces, por desgracia, es así, no nos paramos a hacer esa planificación o no nos asesoramos, ¿vale? Pues si no tenemos esa planificación financiera, pues ponemos en riesgo esos objetivos vitales financieros futuros, ¿vale? Incluso puede llegar a ser el caso, muy a largo plazo, que una familia, ¿vale? Que se pueda considerar pues de renta alta, con un patrimonio elevado, si no tiene esa adecuada planificación financiera, puede conducir a que la siguiente generación pase a ser pues, más clase media, ¿de acuerdo? Porque al final la inflación, como veremos, va haciendo mella y también los impuestos, ¿vale? Esta planificación financiera pues, es algo que es muy importante, que no es algo estático, sino es algo dinámico. Sí que es verdad que el trabajo gordo se haría inicialmente, pero es algo que va a requerir un seguimiento, estar pendiente, ir adaptando esa planificación financiera, porque al final hay variables futuras que no podemos anticipar, ¿vale? Pues habrá que ir siguiendo estas variables e ir adaptando nuestra planificación financiera, nuestra hoja de ruta, a la situación personal y coyuntural de cada momento. Ejemplos o metas financieras que podemos tener, pues bueno, las más habituales suele ser pues, poder comprar una vivienda, poder comprar una segunda vivienda como apartamento de vacaciones, la necesidad de tener ahorro suficiente para poder pagar una residencia de tercera edad, que esto, pues bueno, los que somos relativamente jóvenes todavía ni se nos pasa por la cabeza, pero a partir de cierta edad os puedo decir por experiencia con clientes que es lo que más les preocupa, ¿vale? Tener un colchón importante para llegar a esa edad y poder tener cubierta esa contingencia. Luego otro objetivo que es muy común, se está poniendo muy de moda, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, es lo que se llama el retiro anticipado o movimiento FIRE, que sería
el conseguir la independencia financiera, el poder retirarse, pues, a lo mejor a los 40 años, que bueno, esto suena muy bonito, pero no es tan sencillo, ¿vale? Requeriría, pues, bueno, ponerse a invertir desde una edad muy temprana, eliminar todos los gastos que no sean imprescindibles, pues bueno, pues habría que recortar todo el tema de restaurantes, viajes que no sean muy caros y todo ese dinero, ese excedente, ir destinándolo a la inversión para que, pues cuando lleguemos a esa edad de 40, 40 y pico años, tener una bolsa suficiente de ahorro y poder vivir de los intereses, ¿vale? Pues bueno, es desde luego un objetivo interesante. Pasamos a ver los pasos que deberíamos de seguir para una adecuada planificación financiera. En primer lugar, pues tendríamos que definir lo que son nuestros objetivos financieros, al final, para qué ahorramos, qué idea tenemos, qué tenemos en mente. Ver nuestra situación financiera actual y qué previsiones tenemos. En tercer lugar, pues ver qué rentabilidades podría obtener, ¿no? En qué momento estamos en el mercado. Una vez visto todo esto, pues pasaríamos ya a lo que se llama la asignación de activos o el asset allocation, dicho en inglés, la parte estratégica y la parte táctica. Y por último, pues ya pasaríamos a lo que es el seguimiento continuo, ¿no? Esto que hablábamos al principio de que es algo que va a estar vivo y tampoco podemos despistarnos, ¿vale? Hay que estar encima. Pasamos a ver cada uno de estos pasos. El primer punto, pues determinar esos objetivos financieros. Podemos tener muchos objetivos financieros, no solo uno, ¿vale? Los podríamos segmentar en función del horizonte temporal de estos, ¿vale? Tendríamos objetivos de corto plazo, que serían aquellos con un horizonte temporal inferior a 5 años. Podría ser ahorrar para unas vacaciones, un cambio de electrodomésticos, la compra de una moto, etcétera. Objetivos de medio plazo, que ya serían objetivos de 5 a 10 años, puede ser la compra de un coche, ahorrar para inscribirse en un máster, o objetivos más a largo plazo, que ya serían objetivos de 10 años en adelante, ¿vale? Aquí sobre todo los que veíamos al principio, ahorro para la jubilación, comprar una segunda vivienda, lo de la residencia, etcétera. Al final estos objetivos van a ser los que nos van a marcar el horizonte temporal, el riesgo que podemos asumir y los recursos necesarios, ¿vale? Cuánto ahorro voy a tener que destinar a estos objetivos. Evidentemente, cuanto más a largo plazo sea ese objetivo, pues digamos que más fondo de maniobra vamos a poder tener, ¿vale? Más se va a notar esa planificación financiera. No es lo mismo, pues un objetivo de corto plazo, puedo estar ahorrando para unas vacaciones dentro de 8 meses, que lo que es el ahorro para la jubilación, ¿vale? Pues evidentemente el plazo es distinto, para las vacaciones no podré asumir excesivo riesgo, no estoy jugando mis próximas vacaciones, sin embargo, pues para la jubilación tengo un horizonte temporal muy elevado y podré aumentar un poquito lo que es el riesgo, ¿vale? Y debemos hacernos una reflexión muy importante, ¿vale? Por inercia solemos invertir directamente, pensar dónde invierto, cuando realmente lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, qué objetivos, qué metas tengo, analizarlas, qué objetivos distintos tengo y a partir de ahí ver dónde me conviene invertir, ¿vale? El orden de forma natural no sale invertido, ¿vale? Pero es muy importante esa reflexión. ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a establecer los objetivos? Pues bueno, la inflación, ¿vale? Y más este año que, como estamos viendo todos, pues está totalmente disparada, fuera de control, ¿vale? La inflación va en nuestra contra, va en contra de nuestros objetivos. En la gráfica de en medio podéis ver el efecto que tiene la inflación, suponiendo una inflación media del 2%, en nuestro patrimonio, ¿vale? Pues suponiendo un patrimonio de 100.000 euros, pues dentro de 15, 20 años equivaldrían en cuanto a poder adquisitivo a 60.000 euros, ¿vale? Visto de otra manera, la gráfica a la derecha, y tenéis inflaciones acumuladas en distintos periodos, pues por ejemplo tenemos del 2000 al 2016, ¿vale? En 16 años, tuvimos una inflación acumulada del 40,7%, es decir, 100.000 euros del año 2000 necesariamente los he tenido que convertir vía rentabilidad en 140.700 para no haber perdido poder adquisitivo, ¿vale? Y esto es algo que mucha gente no es consciente, ¿vale? Que tiene pues, muchos recursos, muchos ahorros parados y al final pues vamos perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué inflación debemos tener en cuenta para establecer nuestros objetivos? Pues bueno, lo de este año no es normal, ¿no? No es una inflación que deberíamos tener en cuenta para el largo plazo. Sí que es verdad que ya el año pasado tuvimos una inflación elevada y este año también. Costará de bajar, pero bajará. Deberíamos tener en cuenta pues medias, ¿no? A la izquierda tenéis la tabla
con las inflaciones en los últimos 20 años, pues vemos que el año pasado tuvimos esa inflación del 6,5, pero hay otros años que hemos tenido pues, inflaciones del 0 o incluso negativas, ¿vale? Al final, la inflación media de estos últimos 20 años ha sido del 2%, coincidente además con el objetivo que tiene el Banco Central Europeo de inflación a largo plazo. Entonces, los números deberíamos hacerlos con una inflación alrededor del 2%. Después veremos un ejemplo. Sí que es verdad que hay ciertos objetivos que tienen una inflación muy distinta a la general, ¿vale? De hecho, los másteres pues, tienen una inflación mucho más elevada. Ahí tenéis pues, distintos másteres que tienen inflaciones entre el 5 y el 10%, ¿vale? Pues esos números no los teníamos que hacer con un 2%, sino con inflaciones mucho más elevadas. De tal manera que, ahí tenéis un ejemplo, un máster de 60.000 euros dentro de 10 años, pues si siguiese con esa revalorización vía inflación, valdrá 107.000 euros, ¿vale? Pues tendremos que poner a trabajar nuestro ahorro para que esos 60.000 euros se mantengan, ¿no? Mantengan su poder adquisitivo. Otro objetivo que podemos tener o pueden tener nuestros clientes, ¿vale? En el caso de los asesores, pues el tema de la residencia de la tercera edad. Actualmente, el coste medio en España es de 2.000 euros mensuales, que es un coste muy elevado y además va subiendo con una inflación más elevada que la inflación general, ¿vale? Pues esto sí que lo hacemos mucho en el trabajo y nos sentamos con los clientes y hacemos números, porque los clientes muchas veces llegan con un colchón importante en la jubilación, piensan que tienen cubierto todo esto, pero cuando haces números tampoco está tan claro, ¿vale? Y a lo mejor tienen el patrimonio sin estar rentándoles lo que deberían para no perder poder adquisitivo. Por suerte, igual que tenemos la inflación en nuestra contra, tenemos lo que es la capitalización compuesta a nuestro favor, ¿vale? Esto, sabéis que es la reinversión al final de los intereses. Einstein se dice que lo definió como la fuerza más poderosa del universo. Pues, bueno, no sé si para tanto, pero desde luego que sí que es una fuerza muy poderosa, ¿vale? Sobre todo cuanto más plazo demos a esta capitalización compuesta. A la izquierda tenéis una gráfica de lo que sería el objetivo de ahorro para la jubilación. Si empezáramos a ahorrar desde los 25 años, lo que sería la línea gris, empezáramos a ahorrar anualmente 5.000 euros y suponiendo una rentabilidad anual media del 5%, acabaríamos o llegaríamos a la jubilación con un patrimonio de 639.000 euros. Por contra, si para ese objetivo empezamos a ahorrar a los 35 años, pues acabaríamos con 353.800 euros. Pues también un capital importante, pero se ve una diferencia bastante grande, ¿no? Esto al final es porque hay una diferencia de 10 años de aportaciones y de rentabilidad, ¿vale? O sea, lo que es reinversión de los intereses. Lo que se llama el efecto bola de nieve, ¿no? Los intereses van generando cada vez nuevos intereses. En la gráfica a la derecha lo que tenemos es una comparativa de lo que sería rentabilidad simple, que sería que no invertimos o no reinvertimos, mejor dicho, los intereses que vamos generando, sino que los vamos consumiendo, frente, eso sería la línea azul clarita, frente a lo que es la capitalización compuesta, que sería reinvertir esos intereses, en este caso dividendos, ¿vale? En este ejemplo, lo que se supone es una inversión de 5.000 euros en renta variable europea, en el índice MSCI Europe. Sí que es un plazo muy elevado, desde el año 86. Pues si no hemos reinvertido los dividendos, sino que los hemos consumido o no los hemos rentabilizado, acabaríamos el periodo con 26.900 euros frente a los 72.900 que tendríamos si hemos reinvertido los dividendos, ¿vale? O sea, la diferencia es muy importante entre capitalización compuesta y rentabilidad simple. Pasamos al siguiente punto, ¿vale? Que sería analizar la situación actual y previsiones, ¿vale? Pues bueno, ¿qué tendríamos que ver aquí? Nuestra situación, nuestros ingresos normales y extraordinarios, los gastos que tenemos, ¿vale? Enumerarlos, ver de paso pues hay algún gasto que podríamos eliminar o al menos reducir para poder destinar pues más recursos a lo que es la inversión y luego, evidentemente, las previsiones que tenemos de cara a futuro. Si yo espero evolucionar en mi carrera profesional, si estoy pendiente de un ascenso, o por contra, pues no tengo seguridad laboral, si estoy pendiente de cobrar una herencia o de vender un activo inmobiliario que voy a poder dedicar o destinar a lo que es inversión financiera, ¿vale? Pues habría que ver lo actual y lo que esperamos de cara en adelante, ¿vale? No sabemos ninguno del futuro, pero cierta información que igual sí que podemos tener en cuenta desde el momento actual. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta en nuestra situación? Pues bueno, ver en qué fase de la vida estamos, ¿vale? Si estamos en las fases de ahorro, que sería la fase de acumulación y la fase de consolidación, ¿vale?
Normalmente va por la edad, pero no siempre es así, ¿vale? O estamos ya en lo que es la fase de gasto, que normalmente viene pues, cuando ya estamos jubilados. Normalmente la pensión pues, va a ser inferior al salario que tenemos en nuestra vida en activo y ya empezamos a consumir capital más que a ahorrar. Digo que esto no siempre va en función de la edad, normalmente sí, pero no siempre, porque pues, puede haber ejemplos, ¿vale? Pues alguien que tenga mucha suerte, que venda, le toque la lotería, que venda pues, un terreno pues, que se ha revalorizado una barbaridad y llegue pues, a una edad temprana un capital importante, ¿vale? Pues 1 millón de euros, 2 millones, lo que sea, pues a lo mejor ya entra en fase de gasto. Si deja de trabajar, pues ya estará consumiendo lo que es su principal, ¿vale? ¿Por qué hay que distinguir en qué fase estamos? Pues bueno, también porque el mercado, de una manera o de otra, nos puede incluso beneficiar, ¿vale? Pues si tenemos un mercado bajista en bolsa, como el actual, ¿vale? Que llevamos varios meses pues, con una tendencia más bien bajista, si estamos en lo que son las fases de acumulación y consolidación, puede ser hasta positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a permitir ir entrando al mercado, ir acumulando participaciones, acciones, participaciones de fondos, bonos, con descuentos, ¿no? Que al final todos sabemos que tendrá su recuperación y su revalorización. Por contra, si estamos ya en lo que es la fase de gasto, debemos de ser más cautos, ¿vale? Un mercado bajista puede ser muy peligroso porque puedo tener todo el patrimonio que puedo destinar a inversión ya invertido y no podré aprovechar esas rebajas en los mercados, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que se podría plantear en que está en fase de gasto, pues rebalancear la cartera, hacer cambios e intentar coger o capturar el rebote que podría venir en los mercados, ¿vale? Pero vamos a tener mucha más facilidad si estamos todavía en la fase generadora de ahorro. Una estrategia que se puede seguir si estamos en esas fases de ahorro sería lo que se llama el dollar cost average, que sería pues, una estrategia en la cual vamos entrando a los mercados de forma periódica, normalmente mensual, con las mismas cantidades, ¿vale? Vamos entrando, normalmente incluso se programa informáticamente. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, muchas. Al final conseguimos suavizar lo que es el momento de entrada a los mercados, no nos la jugamos a entrar en un único momento de mercado. Estas entradas, pues algunas entrarán altas, otras entrarán en momentos neutrales de valoración y otras entrarán pues, con los mercados muy abajo, ¿vale? Al final nos abstrae un poquito de lo que son los mercados financieros, nos ayuda a gestionar las emociones de estos, luego lo veremos también. Y luego, pues también es una forma interesante para ahorrar y planificar el futuro, ¿no? Porque si programamos estas entradas, estas inversiones, pues lo podríamos contemplar inicialmente como un gasto. Oye, pues yo puedo destinar 400 euros, 500 euros todos los meses a esta partida. Parece un gasto cuando realmente pues, es ahorro e inversión, ¿vale? Bueno, visto estos dos primeros puntos, podemos poner un ejemplo de objetivo financiero. Pues suponemos el siguiente ejemplo. Yo me quiero comprar un apartamento en la playa dentro de 15 años. Me gustaría comprarlo a tocateja, sin financiación, pues porque ya tengo hipoteca de mi vivienda habitual y en el momento que me lo compre me gustaría comprarlo sin financiación. Pues bueno, ¿qué tenemos en cuenta, ¿no? Para estimar esto? Pues veríamos el precio actual de estos inmuebles, pues podemos suponer que está alrededor de los 200.000 euros y podemos ver qué valdrá o qué podría valer en el futuro, ¿vale? Estimamos dentro de 15 años con una inflación media del 2,5, aquí hemos puesto pues, un 2,5 porque los inmuebles suelen tener también una inflación un poquito más elevada que la inflación general, estos últimos años de hecho bastante más elevada, aunque esto no siempre es así, y vemos que ese apartamento en la playa dentro de 15 años podría costar unos 289.000 euros. Esto evidentemente no lo podemos saber con exactitud, pero sí que nos da una idea, ¿no? Yo ya sé que ese apartamento pues, va a estar más cerca de los 300.000 euros que de los 200.000 actuales, ¿no? Visto esto, pues me pongo a hacer números, ¿vale? ¿Qué puedo invertir ahora? Pues bueno, a lo mejor el núcleo familiar pues podemos invertir 50.000 euros de inicio y podemos hacer unas aportaciones mensuales de 600 euros. Podemos destinar entre pues, la pareja, entre los dos, 600 euros. Con un horizonte temporal de 15 años, esa sería la idea, y suponiendo una rentabilidad media del 5%. Pues tendré que al finalizar el periodo, habremos aportado 158.000 euros, pero que gracias a esa rentabilidad de largo plazo, esa capitalización compuesta que comentábamos antes,
yo habré alcanzado un capital de 259.300 euros, ¿vale? Eso suponiendo esas cifras. Pues vemos que no llego por poco, ¿no? Nos falta todavía un poquito. Si no salen los números, ¿qué debemos hacer? Pues volver atrás y ver qué puedo hacer, a ver si los puedo cuadrar. Pues a lo mejor puedo poner una inversión inicial un poquito superior, puedo aportar mensualmente un poquito más, o puedo intentar aspirar a una rentabilidad un poquito mayor del 5%, por lo menos los primeros años, cuando hay todavía bastante horizonte temporal, o bien posponer, ¿no? En vez de 15 años, pues a lo mejor tengo que atrasar un poquito, ¿no? A 16, 17 años. Pero bueno, al final sería ir viendo las distintas variables e intentar cuadrar los números. El siguiente punto que sería, pues bueno, estudiar las rentabilidades esperadas. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues bueno, una primera parte de lo que haríamos sería estudiar rentabilidades del pasado. Podemos coger por los últimos 10, 15, 20 años de los activos. Aquí tenéis una tabla que la elabora JP Morgan con la rentabilidad de los distintos activos los 10 últimos años y también con su volatilidad. ¿Qué ha sido lo más rentable en los últimos 10 años? Pues la renta variable de los mercados desarrollados, con una rentabilidad anualizada del 14,8%, seguido por los REITs, que son los fondos de inversión inmobiliaria, una cartera diversificada, renta fija high yield, renta variable de mercados emergentes, deuda de mercados emergentes, renta fija investment grade. Bueno, al final los distintos activos tradicionales que tenemos. Nos podemos hacer una idea. Sí que es verdad que debemos tener en cuenta, aparte de rentabilidades pasadas, expectativas futuras, ¿vale? Veo complicado, por ejemplo, viendo estos números, que se vuelva a repetir que la renta variable de mercados desarrollados pues nos dé una rentabilidad media del 14%. Coincide que los últimos 10 años ha sido la mejor década en la historia de la bolsa americana. Entonces, a la hora de hacer los números, prudencia, ¿vale? Habría que ver también expectativas futuras, ¿vale? ¿Cómo podemos ver esto? Pues bueno, deberíamos de ver en qué punto están los mercados financieros. ¿Cómo podríamos ver esto? Pues viendo los PER forward, es decir, pues las valoraciones que tienen las bolsas respecto a los beneficios empresariales futuros. Ahora mismo vemos que tanto bolsa europea como bolsa americana están por debajo de sus medias históricas, por lo tanto, no es lo mismo componer la cartera ahora que estoy entrando pues con valoraciones interesantes, llevamos un año pues como decía al principio, de bajadas, ¿no? en bolsa, que haber compuesto la cartera a 1 de enero, ¿no? Antes de la invasión de Ucrania, con los mercados en máximos históricos y con PERs pues, bastante disparados. Teníamos la bolsa americana con PERs pues, de 24 y también los PERs de la bolsa europea un poquito disparados. Tenemos que ver también pues, qué nos interesa en cada momento. Pues oye, un sesgo un poquito más value, un poquito más cíclico, un poquito más defensivo, ¿no? Y también la parte de renta fija debemos ver un poco en qué momento estamos, ¿vale? Pues lo mismo. Es muy distinto componer la parte de renta fija el año pasado o los anteriores, que teníamos los tipos de interés negativos al 0 o al 1% en el mejor de los casos, que componer esa cartera de renta fija ahora, ¿no? Que ya pues por esas subidas del Banco Central Europeo, pues ya tenemos activos de renta fija entre el 2 y el 4%. Evidentemente es mucho más interesante ahora, ¿no? Deberíamos tener en cuenta también pues la curva de tipos, ¿vale? Si nos va a interesar componer esa cartera pues con duraciones más cortas o duraciones más elevadas. Tenemos, por ejemplo, la curva de tipos en Estados Unidos invertida, ¿vale? Que los cortos o medios plazos pagan más que los tipos a largo plazo, ¿no? Entonces puede ser interesante componer esa cartera pues con esas duraciones más cortas, ¿no? Menos riesgo por esa duración menor, menos riesgo de tipo de interés y encima una rentabilidad superior, ¿no? Entonces, como os decía, aparte de ver rentabilidades pasadas, debemos analizar la situación actual y qué esperamos, ¿no? para el futuro. Aparte de rentabilidades, pues tenemos que tener en cuenta las volatilidades de cada activo. Aquí tenéis la gráfica típica, ¿no? Que nos dice, pues a mayor rentabilidad, evidentemente, mayor volatilidad. Pues aquí tendremos que ver nuestro perfil de riesgo y adecuar esa cartera a las volatilidades que queremos asumir. Al final, esa cartera hay que componerla no solo por la rentabilidad esperada, sino también las volatilidades que podemos tener durante la vida, ¿no? de las inversiones. Bien, ¿qué podemos esperar de una cartera en distintos plazos de tiempo? Pues bueno, aquí tenéis una gráfica, ¿vale? Si vemos la primera parte, que sería un año vista, la franja verde sería
pues en el mejor de los escenarios que hemos tenido hasta ahora y en el peor de los escenarios, en una cartera invertida 100% en renta variable, ¿vale? Pues en el mejor de los casos he podido obtener en un año un 47%, ¿vale? Hablamos siempre de índices, ¿no? Carteras de renta variable diversificadas, y en el peor de los escenarios he podido tener rentabilidades del menos 39%. Si viéramos una cartera 50-50, una cartera moderada, 50% renta variable, 50% renta fija, sería la franja gris. Pues en el mejor de los escenarios, históricamente, he podido tener un 33% de rentabilidad, en el peor un 15%, y una cartera puramente de renta fija, en el mejor de los casos un 43% y en el peor un 8%. ¿Qué vemos ahí? Pues bueno, que la dispersión es tremenda, ¿no? A un año vista pues nos puede pasar de todo. ¿Qué ocurre? Es si esa cartera, pues digamos que la vemos con un horizonte temporal más elevado, ¿no? Pues si pasamos a 5 años, a 10 años o a 20 años, pues vemos que esa dispersión se va reduciendo, eliminamos prácticamente lo que es el riesgo a tener pérdidas y en lo que es la rentabilidad, pues la vamos concretando más, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de 10 años, pues tenemos que la renta variable en el peor de los escenarios nos hubiera dado un menos 1%, sorprende, ¿no? A 10 años tener pérdidas, pero es posible. Sí que es verdad que esto sería un caso muy, muy, muy extremo. En concreto, os cuento qué caso sería. Sería alguien que ha invertido al final de la década de los 90, que teníamos la burbuja de las .com, y hubiera vendido o hubiera evaluado su cartera en la crisis del 2008, en la caída de Lehman Brothers. Es un caso, pues bueno, la persona más gafe del mundo, pues que le hubiera sucedido esto. No, es muy poco probable, pero bueno, puede llegar a suceder. En el mejor de los escenarios, pues hubiéramos tenido un 19% de rentabilidad media, ¿vale? Anualizada. Pues tampoco es lo más común, pero podría haber sucedido, ¿vale? Lo normal, pues que nos movamos entre esa franja, ¿no? Al final siempre se dice que la rentabilidad de la renta variable a largo plazo suele oscilar entre el 8 y el 10%, ¿vale? Esos serían unos números bastante realistas. El cuarto punto, pues sería esa composición de cartera, ¿vale? Lo que es el asset allocation, que al final sería, pues, buscar esos activos, formar una cartera equilibrada, diversificada, ahora veremos, con la idea de, pues bueno, hacer pequeños cambios, pero mantenerla a largo plazo. Una cartera donde estemos cómodos. Esto es muy importante, porque como veis en la gráfica de abajo, en el circulito de abajo, esto es lo que va a explicar la rentabilidad en largo plazo, es decir, qué distribución de activos hago, ¿vale? Si pongo más renta variable, menos renta variable, más renta fija, menos renta fija, más inversión alternativa, menos inversión alternativa. Esto es lo que nos va a definir la rentabilidad en el largo plazo. Otros factores que explican la rentabilidad, pues la selección concreta de valores. Fijaos que solo influye a largo plazo en un 5% de la rentabilidad final. Y lo que es el market timing, las entradas, al final solo explicaría un 2%, ¿vale? En el corto plazo, pues sí que es muy importante el market timing, pero en el largo plazo todo esto se diluye, ¿no? A la hora de componer esa cartera, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues lo que decía, ¿no? Esa diversificación es indispensable, ¿no? La diversificación parece muy obvio, pero no siempre lo hacemos y al final es lo que nos va a permitir reducir el riesgo global de la cartera, va a dar una estabilidad mayor a la cartera y esa diversificación, pues al final podría ser de activos, geográfica, por países, sectorial, temporal sería, pues, entrar en distintos momentos del tiempo, divisas, pues este año, por ejemplo, el dólar está actuando como refugio, ha sido muy interesante tener dólares en las carteras, ¿vale? Es decir, no podemos componer una cartera con un único activo o con dos activos, ¿no? Hay que diversificar esa cartera. No puedo fijarme, por ejemplo, si el año pasado el activo más rentable ha sido el Bitcoin, por decir algo, pues porque si hubiera hecho este año una cartera solo de Bitcoin, pues todos sabemos lo que nos hubiese ocurrido, ¿vale? Estaríamos corriendo grandes riesgos, grandes fluctuaciones y pondríamos en riesgo nuestros objetivos financieros. Luego también esa cartera, como decía antes, pues hay que tener en cuenta las volatilidades que vamos a tener en el futuro, ¿vale? Hay que saber qué perfil inversor tenemos. Muchas veces, pues los asesores pecamos un poco de que solemos ser agresivos, ¿no? Tenemos muy claro que en el largo plazo pues la renta variable siempre recupera y que es lo más rentable, pero no hay que dar por hecho que todos somos así. De hecho, hay clientes que están mucho más cómodos con una inversión de retornos fijos del 1,5% y del 2%, que con una inversión con rentabilidades medias del 7-8%, si a cambio pues tienen que sufrir fluctuaciones y volatilidades muy fuertes, ¿no? No estarían cómodos, aunque tengan claro
que van a obtener unas rentabilidades mayores. Entonces, ya sea para nosotros, para asesorar a un cliente, un amigo o un familiar, pues debemos tener muy claro cómo gestionaría esta persona esas fluctuaciones o nosotros mismos, ¿vale? ¿Qué instrumentos se suele utilizar para la planificación financiera? Pues bueno, podemos utilizar cualquier activo, pero el más utilizado sin duda son los fondos de inversión. Al final, los fondos de inversión pues tienen una serie de ventajas, lo que es la gestión activa del propio fondo de inversión, gestión además profesional, ¿vale? Un particular que no esté formado, pues al final no va a gestionar una cartera igual que la puede gestionar un gestor de fondos de inversión. El propio fondo normalmente ya va a estar bastante diversificado geográfica y sectorialmente. Vamos a tener una seguridad jurídica. Los fondos de inversión están supervisados por la CNMV con unos requisitos pues, de liquidez, de diversificación, auditorías, etcétera. Por contra, tengo que decir que plataformas, por ejemplo, de criptomonedas no están reguladas a día de hoy y ese componente de seguridad, pues este año de hecho ha pasado que ha habido algunas plataformas que han quebrado, ¿vale? Y no se sabe muy bien si los inversores pues, van a poder recuperar sus activos. Luego los fondos de inversión tienen liquidez en D+2, ¿vale? En 2 días hábiles, parcial y total. Luego van a tener lo que es el interés compuesto de forma implícita, es decir, lo que va ganando el fondo de inversión se va reinvirtiendo y va teniendo ya ese efecto bola de nieve. Y luego esa fiscalidad tan ventajosa que tienen los fondos de inversión, que es que no vamos a estar tributando por las ganancias que vayamos teniendo. Por lo tanto, lo que es la capitalización compuesta va a ser mucho más potente aquí, porque esas retenciones que nos iría haciendo Hacienda por las ganancias que vamos teniendo anualmente, no las vamos adelantando a Hacienda, sino que se van a ir reinvirtiendo, ¿vale? Todas estas ventajas, pues al final convierten a los fondos de inversión sin ninguna duda en el mejor activo para la planificación. Esto no quiere decir que podamos utilizar pues, activos como ETFs de bajo coste, pues, criptomonedas para una parte de la cartera, valores directamente, bonos de renta fija directamente, por supuesto, ¿vale? Pero sin duda el vehículo ganador es el fondo de inversión. La última fase de esa planificación financiera sería lo que es el seguimiento continuo. Al final, nuestra cartera de inversiones o nuestro plan financiero es como una planta, ¿vale? Es algo que vamos a tener que estar pues, dando cariño, regando, pero sí que es verdad que no hay que pasarse, no hay que ahogar esa cartera. Si estamos demasiado pendientes, al final vamos a perder un poquito lo que es la percepción del largo plazo, vamos a mirar demasiado el corto plazo y eso puede conducir a errores, ¿vale? No debemos de perder lo que es el horizonte temporal que teníamos, ¿vale? Por eso es tan importante también esa planificación, ¿no? Tener claro lo que queremos con nuestro dinero. ¿Qué debemos de mirar en ese seguimiento continuo? Que yo recomendaría que fuese pues, al menos trimestral, ¿vale? Pues podría ser mensual, pero desde luego que no diario ni semanal. Al final nos va a dar más problemas que otra cosa ese seguimiento. Pues, ¿qué deberíamos de ver? Pues, bueno, si ha habido algún cambio en nuestra situación personal, pues si ha aumentado mi sueldo y puedo destinar más ahorro a la inversión, o por contra tengo un menor sueldo, me han aumentado los gastos o se me han reducido. Si quiero reducir o aumentar mi riesgo, pues porque puedo tener incertidumbre laboral o porque me ha surgido otro posible gasto que no tengo muy claro. El horizonte temporal se ha podido atrasar, se ha podido adelantar. Deberíamos de ver también pues si vamos en línea con la senda que hemos estimado, si estoy en la mitad de la vida de esa planificación financiera, si estoy en línea con lo que yo había estimado y si no lo estoy, pues tomar medidas, ¿no? para ajustarlo a esa senda. Y en esas revisiones pues podríamos ir modulando la cartera, ¿vale? ¿Cómo modularíamos la cartera? Pues en momentos de correcciones pues puedo decidir hacer un aumento de riesgo o por contra en momentos que vea la bolsa con valoraciones un poco exigentes, reducir algo de riesgo, ¿no? O tener coberturas pues con derivados, con ETFs a la baja para cubrir mi cartera principal. Sí que es verdad que estos cambios deben de ser parciales, ¿vale? No ser muy bruscos en los movimientos, porque aunque pensemos que la bolsa pueda bajar, nunca lo vamos a tener claro, ¿vale? A lo mejor pensamos que está muy exigente y sigue subiendo durante 2 años, ¿vale? Y nos perdemos una rentabilidad muy importante. Por lo tanto, pues deberíamos de ajustar la cartera de acuerdo a las expectativas que tenemos, sí, tomar decisiones, hacer movimientos, pero no ser muy bruscos y no salirnos de nuestro perfil de riesgo. La parte de renta fija, como explicaba antes, pues también deberíamos ir revisando
las duraciones, si tengo pues, las duraciones que estimo oportunas, pues me conviene largo plazo, medio plazo, corto plazo. Por ejemplo, el año pasado, aunque ninguno anticipábamos pues la invasión a Ucrania y demás, sí que se veía pues, que la inflación ya estaba alta y que los bancos centrales iban a empezar a mover ficha. Ninguno esperábamos pues, este repunte tan brusco. A la vista está lo que está pasando con el Euribor, pero sí que es verdad que la previsión era esa, que se iban a ir subiendo los tipos de interés. Pues el año pasado era un momento de ir revisando y tener en cartera duraciones más cortas. ¿Para qué? Pues bueno, para no sufrir tanto riesgo de tipos de interés, ¿vale? Tener vencimientos más cortos y al tener vencimientos más cortos, pues ¿qué conseguimos? Que al amortizar el bono que tengamos en cartera o el fondo, la reinversión se haga a los tipos de interés de ahora, que son más elevados. Luego, revisar también la calidad crediticia que tenemos. En momentos de bonanza económica, pues podemos estar tranquilos con bonos high yield, porque no va a haber impagos o van a ser muy pocos, pero en momentos de incertidumbre económica como la actual, pues habría que revisar esos bonos high yield, qué empresas tenemos, en qué situación están, o al menos tener esa inversión a través de fondos de inversión, ¿no? Muy diversificada. Pasamos al segundo punto, que sería la volatilidad en los mercados y las inversiones. Pues bueno, lo que hay que tener claro, ¿no? Pues que la volatilidad es inherente a los mercados, es algo que está implícito y no podemos evitarlo. Sí que podemos pues, reducir esa volatilidad, esas fluctuaciones en nuestra cartera a través de la diversificación, como decía antes, pero siempre vamos a tener pues, fluctuaciones fuertes, ¿no? En la valoración de nuestros activos. La gráfica de la izquierda o el dibujo de la izquierda podéis ver pues, lo que nos gustaría a los inversores, que sería pues, que esos retornos, esas rentabilidades fueran lineales y no tuviéramos traspieses o sustos. Sin embargo, la realidad que es pues, el dibujo de abajo, ¿no? Al final, pues vamos a llegar al mismo punto, que si fueran retornos lineales, pero por el camino, pues vamos a tener momentos de sufrimiento, ¿no? Y hay que saber pues, llevarlos, gestionarlos y que no nos afecten demasiado. En la gráfica a la derecha pues tenéis lo que es lo que se llama la curva de las emociones de mercado. Es cómo nos sentimos en distintos momentos de mercado y esto pues, es natural, ¿no? Es humano, nos afecta a todos, aunque estemos muy acostumbrados, pues en momentos que las bolsas están muy altas nos sentimos eufóricos, nos apetece invertir más, cuando realmente, si lo analizamos, son los momentos que tiene más riesgo una inversión financiera, ¿no? Porque al final estamos comprando los activos pues bastante revalorizados, incluso algunos en burbuja, ¿no? Como pudo pasar con las criptomonedas el año pasado, ¿no? Que estaban, pues no paraban de subir, las valoraciones eran exageradas y eso pues empujaba a la gente a invertir más, ¿no? Y al final es cuando más riesgo hay. Por contra, cuando tenemos momentos de caídas de mercado, pánico, pues nos sentimos así, ¿no? Con abatimiento, pues hay quien incluso le puede afectar y tener una depresión. Pues sí, es normal que nos afecte, pero hay que relativizar todo eso. Hay que intentar abstraerse de esas emociones porque al final no vamos a tomar decisiones óptimas. Todo lo contrario, una venta en pánico en un momento de corrección, ¿vale? Esto lo vemos mucho los asesores. Este año no tanto, pero fue muy exagerado, que también hay que entenderlo, en el año 2020, en la pandemia, pues con las caídas continuas de los mercados en el mes de marzo, pues había gente que tomaba decisiones de salida, de pánico, de vender todo, cuando ya se habían producido pues caídas muy fuertes. Vale que la incertidumbre era muy elevada, pero estábamos vendiendo activos que se sabía que pues estaban mal vendidos, ¿no? De hecho, esas decisiones de venta en pánico, pues al final pueden ser catastróficas para la rentabilidad final de nuestra cartera o nuestra planificación financiera. En la tabla de arriba tenéis rentabilidades de distintos índices en el periodo del año 92 hasta cierre del año pasado, ¿no? Diciembre del 21. Y tendríamos tres escenarios. Rentabilidad en la columna de la izquierda si me hubiese quedado invertido todo el periodo. En el segundo escenario, pues me hubiera perdido las 5 mejores jornadas en las bolsas y el caso más extremo, me hubiera perdido las 30 mejores sesiones. Pues si cogemos, por ejemplo, el DAX alemán, tenemos que si yo me he estado quietecito y he estado plenamente invertido sin cambios bruscos, hubiera tenido en el DAX una rentabilidad acumulada del 928%. Si yo me hubiera perdido solo
solo las 5 mejores sesiones de bolsa, hubiera obtenido un 528% de rentabilidad acumulada. Y si me hubiera perdido las 30 mejores jornadas, quizás este ejemplo es un poco extremo, hubiera tenido una rentabilidad acumulada del 44%. ¿Vale? Puede parecer un caso exagerado, ¿no? Oye, ¿cómo te vas a perder las mejores sesiones? Pues os digo que pasa mucho, ¿vale? ¿Por qué sucede? Porque al final las mejores sesiones suelen venir después de grandes caídas, ¿vale? Es así, al final esas caídas tan fuertes al final no tienen a veces mucho fundamento, son ventas en pánico y luego hay dinero valiente que vuelve a entrar haciendo que suban rápidamente los mercados. Ejemplo, pues lo tenéis abajo, ¿vale? Tenéis las mayores subidas del S&P 500 a la izquierda y las mayores caídas del S&P 500 a la derecha. Si os fijáis, pues las fechas coinciden muchísimo. Tenemos las mayores y las mayores caídas y las mayores subidas muy coincidentes. En marzo del 2020, en la pandemia, como decíamos antes, y en el 2008 en la crisis de Lehman Brothers, ¿vale? Pues puede suceder que alguien venda en pánico porque ese día el mercado ha caído un 9%, y al día siguiente tengamos un rebote del 10 y al siguiente tengamos un rebote del 5, ¿no? O del 6. Si el cliente vuelve a entrar al tercer día, o nosotros, pues nos hubiéramos perdido un 15% de rebote, ¿vale? Eso ya pues fastidia la rentabilidad global. Aquí lo podéis ver, ese tipo de decisiones, de otra forma más gráfica, ¿no? Aquí suponemos el ejemplo de una inversión en el año 2007 de $100.000 en bolsa americana. Y estamos suponiendo, además, entrando en máximos históricos en el año 2007, justo antes de la caída de Lehman Brothers. Pues tenemos que la cartera cayó, la línea azul clarita, pero alguien que se quedó plenamente invertido, pues fijaos que acabó el periodo a 2017, es decir, 10 años justos, con $195.000. Es decir, prácticamente ha duplicado su capital en 10 años y eso que entró en un momento de valoración bastante exigente. El ejemplo siguiente sería la línea azul oscura, que sería, pues bueno, algo intermedio, que yo en el momento de las caídas, en el momento más crítico, pues decido vender y me espero un año para reinvertir una vez haya pasado pues esa volatilidad extrema. ¿Qué tenemos? Pues que al final del periodo hubiera acabado con $127.000. Pues sí, hubiera sacado una rentabilidad interesante, pero bueno, mucho más baja que la que hubiese obtenido si me hubiese quedado quietecito. Y luego el caso extremo es pues alguien que venda en pánico, que no vuelva a reinvertir, que diga que esto no es para mí y pues en este caso hubiera realizado unas pérdidas de $46.000, ¿vale? Hubiera acabado el periodo con $54.000. Pues vemos que ese tipo de decisiones en pánico, tomadas al final por las emociones, pues no llevan a nada bueno. Al final, ¿no? Hay que tener en cuenta que la renta variable a nivel mundial, cogiendo índices como el MSCI World o la bolsa americana, que es al final la más representativa también de la economía mundial, la economía financiera, las mayores empresas, pues vamos a ver que a lo largo de la vida pues vamos a tener muchos episodios de volatilidad extrema, muchas crisis. Pues tenemos ahora el tema de la guerra y la inflación disparada. Tuvimos hace 2 años la pandemia. Tuvimos en el 18 pues la guerra arancelaria de Estados Unidos con China, ¿no? Incertidumbre total. Tuvimos el Brexit, que parecía que el euro iba a desaparecer, ¿vale? ¿Cómo reaccionan los mercados en esas incertidumbres? Pues hay bajadas, ¿vale? Pero podemos ver que en el medio plazo pues siempre se acaban recuperando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que tener claro que va a hacer nuestra renta variable a largo plazo. Durante el año, pues puede pasar también de todo, ¿vale? Aquí tenéis una gráfica. Los puntos rojos serían las máximas caídas que hemos tenido durante cada año y la franja gris sería el resultado final que tuvo a 31 de diciembre el índice. Pues el ejemplo más claro y más reciente lo tenemos en el 2020, el año de la pandemia. Pues tuvimos que en el mes de marzo llegamos a tener caídas del 34%, que era una pasada. Pues al final se cerró el año en positivo, en la bolsa americana por lo menos, no la europea, que casi cerró plana. Luego hay años, pues a lo mejor no acaba en positivo, pero se reduce mucho la caída. Tenemos, por ejemplo, el 16, que hubo caídas del 20% y el mercado cerró en un menos 6%. Pues bueno, no cerró en positivo, pero redujo mucho las caídas. Y hay que estar preparados al final para que nuestra cartera pues tenga estos vaivenes. Al final, lo que nos va a dar tranquilidad es el horizonte temporal. Si vemos a un año vista
una inversión en bolsa pues nos puede pasar de todo, ¿no? Podemos tener caídas pues como la del 2008 de casi el 40%, otros años pues no tan agresivas, pero también caídas importantes de doble dígito, o tener un año excelente, ¿no? Pero si miramos esa misma inversión en renta variable a plazos más elevados, nos vamos a 10, 15 años, pues eliminamos el riesgo de la renta variable, ¿no? Si lo vemos a 10, 15 años, no tenemos posibilidad de pérdida y podemos ver pues, que en el peor de los casos podríamos obtener rentabilidades medias del 4 o 5% y en el mejor rentabilidades pues, muy atractivas como pueda ser el 18%. ¿Esto por qué es? Pues porque al final tenemos estadísticamente, ¿vale? La serie histórica nos dice que vamos a tener muchos más años buenos que malos. En concreto, esto es de la bolsa americana, estos datos, el 73% de los años han tenido retornos positivos frente a solo un 27% que han tenido retornos negativos. Es decir, cuantos más años esté invertido, pues voy a tener muchos más años buenos que malos, ¿no? Entonces, neutralizarán sobradamente los años malos. Por concluir con la presentación, pues bueno, al final esa planificación financiera, ese trabajo que hacemos, nos va a ayudar mucho, ¿vale? Porque va a dar sentido a nuestro ahorro, vamos a visualizar un objetivo, vamos a conseguir, como os decía al principio, pues ser incluso más ambiciosos a la hora de marcarse esas metas financieras, nos va a ayudar a adecuar nuestras inversiones, nuestra cartera, porque habremos hecho ese trabajo previo, no vamos a tener esos sustos imprevistos. Nuestra cartera estará definida en perfil de riesgo, diversificación, horizonte temporal. Entonces, en esos momentos que sí o sí vamos a vivir de volatilidad, pues vamos a estar más tranquilos porque al final sabemos que nuestra meta financiera todavía queda muchos años y que nuestra cartera está compuesta correctamente, que estamos donde debemos estar. Y además, pues nos va a permitir rebalancear la cartera de forma táctica para aprovechar esas oportunidades que vamos a tener, ¿vale? Pues, como decíamos antes, pues aumentar riesgo, reducir riesgo, siempre de una forma progresiva. Al final, ese trabajo, esa planificación financiera y ese seguimiento continuo es lo que va a hacer que podamos conseguir esos objetivos y metas financieras vitales, ¿de acuerdo? Pues lo que sería la presentación hasta aquí. Ahora pues abriríamos turno de preguntas. Tanto para mí, si que me queréis preguntar por la presentación, o a Leonor sobre el máster. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu excelente presentación. La verdad es que, bueno, has hecho fácil lo que es bastante complicado, que al final yo creo que el asesoramiento financiero del futuro pasa por esa planificación financiera en el largo plazo, no simplemente por compra de activos en el corto. Y bueno, la verdad es que yo creo que para hacer una planificación financiera como la que tú nos has descrito, pues necesitamos muchísimos conocimientos técnicos, ¿vale? Pues tanto en renta variable como en renta fija, como en derivados, como en gestión de carteras. Hemos visto que dentro de esa planificación financiera y esa gestión de carteras vamos a necesitar necesariamente controlar o por lo menos tener unos conocimientos bastante amplios del entorno macroeconómico, de la parte de fiscalidad, ¿vale? Que también es importante, e incluso de la parte del cliente, ¿vale? Tener un poquito de psicología, de conocer sus perfiles de riesgo, ¿vale? Porque eso también va a condicionar un poco el trabajo, ¿vale? Que hacéis en el día a día. Bueno, todos estos conceptos los vamos a poder ver en el máster y los vamos a estudiar en profundidad y bueno, pues yo simplemente te agradezco. Te vamos a trasladar alguna pregunta que tenemos, ¿vale? De nuestros oyentes. Bueno, por aquí nos preguntan, bueno, has comentado el tema de los tipos de interés, ¿vale? Que no se había... bueno, no se preveía y nadie preveía que el incremento iba a ser tan elevado y tan rápido en ese plazo de tiempo. Entonces, por aquí me preguntan que si va a haber ese efecto directo en aquellos productos financieros que teníamos en el pasado, como los depósitos y como los que tenían las entidades financieras, un poco para rentabilizar los ahorros de aquellos inversores más conservadores. Sí. Pues debo decir que desgraciadamente para los inversores más conservadores no esperamos que los depósitos vuelvan a las rentabilidades de antaño, ¿vale? Aunque hayan subido los tipos de interés de intervención en los bancos centrales, las entidades al final pues están muy capitalizadas por estos años de liquidez que nos acogíamos del Banco Central Europeo a tipos cero. Entonces estamos muy capitalizados a la hora de dar financiación, ¿vale? Tenemos mucha liquidez, incluso excesiva. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, no están muy por la labor de remunerar los depósitos. Sí que es verdad que estamos viendo ya las primeras ofertas
pero sí que es verdad que normalmente suelen llevar letra pequeña, ¿vale? Pues suelen limitar la remuneración a una cantidad pues bastante reducida o exigen pues a la vez de pagarte ese depósito pues una vinculación bastante elevada. Entonces, pese es verdad que los tipos de interés han subido, pero a día de hoy o a corto plazo, la expectativa no debemos pensar que los depósitos van a subir. Sí que es verdad pues que sí que hay otros activos seguros, que no son los depósitos, que podríamos considerar como alternativa, ¿vale? Esto podría ser deuda pública, ¿vale? Por ejemplo, actualmente con muchos clientes lo que estamos haciendo, los más conservadores, es comprar deuda pública, bien de España o bien de Italia, ¿vale? Que es un país muy asemejado a España, pero que está pagando bastante más. De hecho, hay bonos a 3-5 años con rentabilidades superiores al 3%, ¿vale? Entonces, tendríamos un activo, pues se considera, de hecho, la deuda pública el activo libre de riesgo, ¿vale? Pues con rentabilidades interesantes. Entonces, bueno, yo iría más por ahí que por los depósitos que creo que tardarán, ¿no? En dar rentabilidades atractivas. Vale, muchísimas gracias, José. A ver, de todas maneras, también un poco yo creo que recomendar bueno, pues a nuestros oyentes que si en un momento dado alguien pues tiene unos ahorros o alguna cantidad considerable que quiera invertir, yo creo que si no tiene los conocimientos suficientes, lo más apropiado es acudir a un profesional que le dé asesoramiento financiero, ¿vale? Porque sí que es cierto que a lo mejor muchas veces el mundo de la inversión a veces se populariza demasiado en el sentido de que como has dicho tú, el tema, por ejemplo, de los criptoactivos, que hay mucha gente que invierte a lo mejor en productos que no conoce, ¿vale? Y eso hace que al final tengan un riesgo superior y que puedan llegar a tener pérdida de su patrimonio. Entonces, lo cierto es que si hay personas que realmente no tienen conocimientos suficientes, acudir a un profesional para poder rentabilizar sus ahorros a largo plazo, yo creo que es muy prudente y necesario, y que tampoco se fíen mucho de consejos y fórmulas mágicas, ¿no?, que hay en Internet y en páginas a través de plataformas que al final los chiringuitos financieros existen, la CNMV los tiene publicados, ¿vale? Y hay veces que inversores, bueno, pues invierten en aquellos activos que no conocen, ¿vale? Y luego, bueno, pues podemos tener ahí algún susto que otro. Totalmente, importantes además. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, bueno, yo agradezco a todos su tiempo, su conexión, a José su explicación y, bueno, lo dicho, si alguien tiene alguna duda sobre cualquier tema que hemos comentado en la sesión de hoy, sin ningún compromiso, puede contactarnos a través de nuestra página web en la Fundación y podemos hacer una entrevista online para resolver las dudas que haga falta sobre el tema del máster. Y ya os digo, si alguien necesita algún tipo de asesoramiento financiero, yo creo que lo más conveniente es acudir a profesionales. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias a Rankia, como siempre, por su colaboración y por su apoyo. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión, que seguro que organizamos otra de temas interesantes con Rankia. Muchas gracias a todos.